Así que eres el apóstol del nuevo flamenco. Eso es lo que dicen de mí. La verdad que soy muy religioso. ¿La voz de tu silencio es el llanto del alma? Yo creo que sí, porque es lo que piensas y no dices, entonces se queda dentro. Entonces cuando tienes alguna pena y estás llorando por algo, quieres expresar al mundo lo que quieres, pero se queda en el alma. El alma llora, ríe, el alma se expresa de muchas maneras. La voz de mi silencio creo que es el llanto del alma. El alma es eso que dicen que nunca muere, ¿no? El alma, pues, se dice eso de ella, pero yo creo que el alma muere con la persona. Tú lo debes tener desgarrada, porque dices que son 13 desgarros del alma lo que hay incluido en este disco. Sí, para escribir, como ya dije muchas veces, necesito el desamor, la tristeza. Para expresar, necesito el amor y la alegría. Cuando tú te falta algo, escribes. Cuando lo tienes todo, no escribes nada que le llegue al público. Entonces, pues, los 13 desgarros que ve ahí son 13 desgarros de alma que me lo he formado yo solo para poder inspirarme para escribir La voz de mi silencio. 8 discos en 12 años. Así es. Te sería difícil escribir un disco cada año. Supongo que hay que escribir cuando viene la inspiración. Cuando viene la inspiración. Y aparte el público ya, pues yo creo que también va alargándose el disco y está todo el día en el candelero, como que cansa un poquito también, ¿no? Hay que ser un poco más inaccesible. ¿Y no has pensado nunca en editar un libro con los poemas, con las letras de tus canciones? Lo he pensado, incluso hay gente que está detrás mía para una biografía, pero es que, yo qué sé, allí en Cádiz tenemos un dicho de que cuando alguien escribe un libro, chungo, y todavía no es mi hora. Y que todavía tienes muchas cosas por hacer. Eso sí. Y las cosas las vas contando tú. Las voy contando. Ya vendrá el momento que las cuenten otros, ¿no? La verdad es que un libro con poemas, pues yo creo que en cada uno de mis discos podemos encontrar mucho de poemas. Estaría bonito, sería una bonita apuesta. Porque lo tuyo definitivamente es la poesía, tú eres un poeta. Soy un soñador, solamente un soñador que tiene el arte de rimar e identificar a distintas almas que andan por la calle. Pero poeta se me queda muy grande todavía. Claro. Cuando acabas de escribir una canción, ¿dices esto es un éxito o no se ve todavía? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que eso...? Cuando me hace llorar. Escribo una canción, me la escribo, me la meto en los Walmart, voy a andar un poco con ellos puestos y si esa canción me hace llorar, digo, esto es una canción para mí. Si esa canción ni siquiera me ha dicho nada ni me ha levantado un vello, esa canción muere en la papelera, desgraciadamente. Claro, pero de todas maneras tú eres un hombre que no tienes el muelle flojo. No, la verdad es que yo lo que escribo se suele quedar. ¿Y te arrepientes de haberte ido a los 14 años al mundo? No, porque me cultivó como artista, me engrandeció como persona y me sentí humano al ver todas las desgracias que había en ese tiempo en la vida. Dicen que Cádiz hoy por hoy es el lugar de talentos musicales más grandes del mundo, o el que más talentos musicales aporta. Cádiz, gracias al mar, a la doble luz que tiene con el cielo, a ese aje, esa chispa que hay con su gente, pues es muy dicharachero, es una tierra que utiliza mucho el doble sentido, entonces de ahí tanta gente que escribe carnaval y salen tantos artistas, porque hay facilidad en Cádiz mucho para escribir y para expresar. Allí creo que en La Barriga sale todo el mundo cantando, entonces es una fábrica muy importante de artistas para España. Claro. ¿Y a qué hora se pierde la timidez? ¿O qué edad? Yo creo que a qué hora y a qué edad, por lo menos te hablo de mí, ni edad ni hora. Yo creo que con 2 copas de más. No, pero tú eres un hombre que vive más de noche, ¿no? Desgraciadamente por la insomnio, sí. ¿El sombrero lo utilizas por la timidez para que no te vean? No, ¿para escaquearte sobre el terreno, que no te conozcan? ¿Para que te conozcan? No, es como un interruptor que pasa de celu al barrio y es el paso del deambulante de la calle al artista. Lo utilizo también como señal de imagen, porque no sé, se me coronó y llevo mi corona. Lo de celu es en andaluz muy rápido, que hablamos así, de José Luis, celu. Y ya cuando queremos más rápido a ver, quillo. Entonces ya casi poco más ni... Ya sé, un poco más y nos hablamos por señas, ¿no? ¿Y te importa que te llamen el Sabino del flamenco?
No me importa porque es un gran maestro y el cual le tengo mucho respeto y es un gran escritor y para mí uno de los grandes músicos que hay en esta tierra. Pero creo que mi vertiente va por otro lado de donde va él y ya te digo que lo admiro muchísimo y para mí es un lujo que me comparen con él. ¿Te gustaría en alguna gira unirte pues a Sabina, Juan Manuel Serrat, El Barrio, Ana Belén? No sé, yo creo que reunirse fácil, de buena gente a todo el mundo le gusta, ¿no? Claro. Sería maravilloso, sí, la verdad es que... Claro. Él le canta a las putas de una manera especial. Tú has sabido escribirle también a las putas, ¿no? Vaya historia la que cuentas Sí. de una prostituta o... Es una prostituta que muere en una esquina y entonces pues llega a las puertas del cielo, el cual le abre San Pedro y le dice ella a él. Le dice, ¿y por qué me abren las puertas del cielo si yo soy mujer que solamente ha funcionado por dinero, que ni siquiera ha dicho te quiero, me he entregado al infiel, he sido lo que he sido en la vida? Entonces San Pedro le dice que pase, que incluso de la soledad ella es la compañía y ella pasa al reino del cielo y todo esto unido en la voz inconfundible de Marta Quintero, yo creo que le ha dado mucho cuerpo a ese tema. Este San Pedro era buena gente, ¿no? El San Pedro este es buena gente porque el otro día me dejó 60 euros. Ya. ¿Ha bajado ya el dedo? ¿Lo viste? Si tenía el dedo bajado, porque este está siempre, dice, cuando San Pedro baja el dedo, y San Pedro está siempre... ¿Siempre empinado? Siempre empinado. Como para acercarse. ¿Y tú te consideras un todoterreno o Me considero nada humilde. más que andas por autopista? No, me considero humilde, ya no solo todo terreno, sino piso fango incluso. Fango, tierra, mar, piso lo que haga falta por alegrar a mi gente. Si mi gente me pidiera que andara por el agua, sería difícil, pero me pondría unos esquís. El disco Playas de Invierno fue ahora recién... Bueno, ha pegado un tirón porque este ha sido disco de platino, salió el pasado lunes y ya es disco de platino, o sea que Sí. esto ha sido lo que otros no han sido capaces. Pero el disco Playas de Invierno a mí me hizo mucho que pensar porque era un disco muy social, había temas sociales muy bonitos, le cantabas al amor, era un disco un tanto, yo creo que va a ser un disco para mí nostálgico. Nostálgico. Y el tema Playas de Invierno ya es nostalgia, porque ahí está el invierno, que es muy nostálgico. El verano sales, baila, te ponen cualquier ropa y ya estás en la calle. El invierno en la playa es nostálgico, la soledad, el desahogo del alma hablando con el mar, ¿no? Sin embargo, este disco también tiene muchas cosas sociales, como puede ser, que tú lo conoces bien, el olvido de una persona de su madre, comparado con una muñeca, el cual vas vistiendo, la ve de negro, la va vistiendo, la va arreglando el pelo y le va diciendo en todo momento que la perdone por tener el olvido, hasta que ella lo perdone. Y también muchas cosas, la muerte viene a llevarse a la piratería, hablo de la soledad, hablo del amor, del desamor con todos lados, tengo un himno para mi gente, para los que me siguen. La verdad es que tengo mucha influencia en este disco. Esto en directo todavía no has podido... No he podido comprobarlo, pero ya me lo imagino, ¿eh? Tendrás que hacer que dure, pues yo qué sé, Yo creo, mucho rato. Yo creo que vamos a hacer las 12 primeras canciones media hora y la rumba va a durar 2 horas después. Claro. Y las casas de sombreros y tal, de mascotillas de estas, tendrán que darte o arrollarte, ¿no? Esto vamos a tener que hablar ya con alguien porque está la ¿Puede cosa ser? fatal, justo. Está la cosa fatal. Está la cosa fatal. No se enrolla nadie. Nadie, aquí no se enrolla Oye, nadie. y lo que yo no sabía es que tú también llorabas por Granada. Sí, ¿te acuerdas? Es un tema de los puntos, de antiguamente, lo cual yo he versionado. La he hecho muy rockera, pero sin embargo hay mucho matiz de rock andaluz. Están los sonidos de antiguamente de Medina Zara, de Alameda, de Triana, y con una voz un poquito agarrada a lo que era el movimiento rock andaluz de hace 20 años atrás. A mí me ha gustado la mezcla, aunque se ve rockera y la versión original es muy lentita, pero me gusta porque guarda un carisma de por ahí abajo. Bueno, ¿y qué dice aquella gente de por allá abajo, los del auténtico rock andaluz, qué dicen del barrio? Me tiene considerado incluso el García tú te has Pelayo. ganado, tú te has ganado el respeto. Sí, El García Pelayo, el que se los lleva de todos los casinos del mundo. Ya está. Incluso que